realmente lo que nos encierra a nosotros en esa sabiduría de que ya tenemos claro todo. Y cuando se habla de un principio de realidad es porque se hace necesario trabajarlo y porque se hace necesario que nosotros tomemos nuestro proceso bajo este principio. Porque pues uno dirá, ¿cómo así que el principio de realidad si la realidad yo no la puedo, digamos que yo no la puedo cambiar? Porque hay personas que dicen, no, pues yo quisiera estar por fuera de la fundación, pero mi realidad es que esté en la fundación. Pero la idea no es estar en un lugar nomás. La idea no es estar donde digamos, en un lugar, estar en algo que es de apariencia, sino yo llegar al fondo de lo que me quiere brindar cada cosa. Y ahí se empieza a desprender el principio de realidad. Cuando yo le extraigo el mayor beneficio a lo que me quiere dar ese lugar en el que yo estoy, a lo que me quiere dar todas las cosas en las que yo me encuentro participando. No, pues sí. Cuando yo busco extraerle la mayor utilidad a las cosas que a mí me están brindando. Cuando yo deposito de lo mío, de pronto en ese lugar de rehabilitación, en ese lugar de restauración, y yo empiezo a conectarme con la de la fundación. Un ejemplo de principio de realidad es por lo menos cuando uno llega a la fundación, o digamos, un principio de realidad es como cuando juega la primera impresión en nosotros. Por lo menos, ¿qué puede pasar cuando hay una primera impresión en algún lugar en el que nosotros estemos? ¿Qué puede llegar a causar la primera impresión en un lugar en el que nosotros nos encontramos? ¿Y qué puede, digamos, mover en nosotros el que nos venga a hablar alguien diciendo que sabe lo que estemos viviendo o que sabe cómo ayudarnos? La primera impresión a veces puede ser negativa, porque que a mí venga a decirme alguien que me puede ayudar, ¿cómo lo puedo llegar a tomar yo? Si alguien me dice ahí, ¿cómo puedo tomar yo la ayuda? O sea, ¿cuáles son las formas en las que yo puedo llegar a tomar una ayuda cuando yo creo que ya sé cómo me tienen que ayudar? Puede ser negativa la forma en la que yo responda a la ayuda. Y hay un tema que se llama resistencia al cambio de la Escuela de Sabios, que está la grabación en el canal de la Fundación, que la resistencia al cambio nos aleja de la realidad de nosotros. Independientemente del estatus de nosotros, del crecimiento que hayamos tenido, o de cualquier, digamos, posición en la que nosotros podamos pensar que que ya hemos tenido un desarrollo o un avance, eso a veces nos puede hacer que nosotros nos cause una impresión diferente el aprendizaje continuo. Y yo creo que nosotros, el principio de realidad de nosotros y el principio de realidad común es que debemos estar en un constante aprendizaje. El principio de realidad de nosotros, el principio irreal de nosotros fue de pronto en algún momento que ya no podíamos avanzar o que ya no había más camino por recorrer, que ya no había más alternativas,
o que ya se había acabado la ayuda, o que ya el que nos ayudó ya no está. Y buscamos excusas de cualquier tipo para evadir, y para evadir muchas veces disimuladamente, para evadir. Y nosotros podemos a veces evadir estando ahí sentados. Por eso estos temas se tienen que hablar, y los temas en cualquier lugar en donde tiene que haber un orden, pues yo creo que es de hablar temas que nos lleven a nosotros a reflexionar, y que nos lleven a nosotros a exigirnos, y que nos lleven a nosotros a un principio de realidad. Siempre, siempre hay unas cosas que nos van a incomodar, pero que son necesarias para nosotros volver al principio de realidad. Y, y uno así digamos que uno así va entendiendo que lo que lo incomoda a uno no siempre es lo que le va a hacer un mal. Eh, por favor, la señora Yasmín tiene el micrófono activado. Gracias. Entonces digamos que hay cosas como los remedios, que a veces vienen y pueden ser desagradables en algún aspecto, pero nos vienen a hacer un bien a nosotros. Y ese principio de realidad es porque vienen a sacarlo a uno, no de algo que no le guste a uno, sino que a veces lo vienen a sacar a uno de la zona de confort, de la zona en la que uno se siente cómodo, y de la zona en la que uno a veces dice, no, yo aquí estoy bien, aquí no estoy al alcance de pronto de que me estén diciendo, o aquí no estoy al alcance de que me digan las cosas. Por eso hasta dentro de la fundación hay personas que están con la mente en otra parte, o hay personas que pueden estar en la fundación y les dicen que se mueven como pez en el agua. O sea que hacen las cosas, en las que ellos saben que les pueden decir algo, hacen bien. Y las partes que tienen que trabajar, las esconden. O sea que no se vive ahí el principio de realidad, sino que se está viviendo una doble realidad, una doble moral. Se está caminando en dos partes a la misma vez. Se está queriendo hacer dos cosas a la misma vez. Porque a veces no le dedicamos nuestra vida a ese principio, sino que queremos vivir por una parte algo que no nos está llenando a nosotros, que no estamos sacándole el provecho que deberíamos sacarle. Porque yo creo que cuando habla de rehabilitación, puede, puede haber el pensamiento en el adicto, puede haber el pensamiento de que si me rehabilito, voy a estar aburrido toda mi vida, o digamos que voy a estar, digamos, absteniéndome a las cosas buenas. Y la idea es que nosotros encontremos todo lo bueno antes en la rehabilitación, si de verdad queremos un mejor estado de vida, y de verdad queremos, digamos, que poder darle una solución a esas cosas que no se las encontramos. Y no podemos pensar, y no podemos aislar las cosas que nos están enseñando a vivir, no las podemos aislar de un beneficio que nos puede dejar. Porque a veces la realidad que nosotros llevamos en la fundación, a veces es una realidad que digamos que tiene como una doble cara.
la realidad que vimos en la fundación. Hay hasta, hay hasta un proverbio que no me lo sé textualmente, pero que siempre me causa como que me llama la atención, que habla que hay unas personas que no quieren seguir lo de Dios, pero cuando les va mal, entonces culpan a Dios. Y eso es lo que a veces pasa en la fundación. A veces uno ve que la persona aparentemente o frente al líder, digamos que cumple de alguna manera, pero ya en su grupo digamos, en su grupo de confianza dentro de la fundación, se lo ve de otra forma, como un camaleón, se lo ve de otro color, se lo ve ya de otra forma, se lo ve transformado, se lo ve de una forma diferente a la que enseña la norma y a la que esa persona de pronto se hace ver donde está la autoridad, digamos. Y eso, y eso lo lleva a que después esa persona se cargue con la fundación y se cargue con las personas encargadas o con los que quieren hacer cumplir la norma. Y yo creo que esto es algo que a todos nos quiere afectar. Eso es algo que en todos los procesos se quiere despertar y que no podemos dejar despertar. Yo creo que es algo a lo que nosotros debemos de un aterrizar y que nosotros mismos, digamos, nosotros podamos hablarle a esa parte de nosotros que no se quiere sujetar a la rehabilitación o que no quiere, digamos, disfrutar de ese proceso y nosotros ser nuestros mismos, digamos, defensores de lo que estamos haciendo. De pronto nosotros no vamos a estar aptos en un corto tiempo de ser nuestros guías y de ser y de ser autónomos en todo, pero sí podemos ser defensores de la guía que nos está dando la fundación. Porque el ser yo defensor no es el yo ser autónomo dentro de la fundación, porque eso me va poniendo a mí en lo mismo, en el mismo círculo vicioso. Pero sí al menos yo ser un defensor de las cosas que me están enseñando en la fundación y yo ser un defensor de que pase lo que pase, le debo, le debo mucho a la ayuda que me van a estar brindando en ese lugar. Y le debo yo demasiado de pronto a esas personas que Dios puso en el camino, que en la fundación han designado digamos, también ser defensores de lo bueno. Entonces el principio de realidad yo creo que es lo que le da a uno como esa resiliencia, lo que le permite a uno adaptarse, lo que le permite a uno, digamos que centrarse y poder aterrizar y poder, digamos que, poder como no darle larga a las cosas que se tienen que hacer y y a no digamos, subestimar la intención que tiene cada cosa que nos encontramos en la fundación. Porque si nosotros pensamos en lo que tiene en la intencionalidad de la fundación y de la norma, pues si es un centro de rehabilitación, yo creo que ahí uno piensa que uno a veces llegó a humillársele a otros en la fundación. Y yo creo que antes a uno lo que están haciendo en la fundación es ayudarle con un problema que no cualquier persona le va a ayudar a uno. Y uno dice, no, pues que en la fundación y yo hacía en la calle lo que yo quería o yo hacía en mi casa lo que yo quería, pero, pero en la fundación lo que hacen es a uno ayudarle con algo que no cualquiera se metió a ayudarle a uno y que de pronto
uno lo defendía como una realidad y todos decían, ah, no, pues si usted se siente bien así, hágalo así. Así estuviera destruyéndose, así estuviera destruyendo a los demás. Y en ese principio de realidad yo creo que lo que vienen a decirle a uno es que no se mienta a uno mismo, no se engañe a uno mismo, que uno apropie lo que tiene que apropiar y que deseche lo que tiene que desechar. Y yo creo que este es el proceso de la fundación. El proceso de la fundación es darle a uno unos recursos y de pronto decirle a uno, vea, este recurso que usted está desechando es el que usted necesita precisamente. Entonces, en el principio de realidad lo que buscan es que la persona se pueda conectar con el proceso en sí, de que no se esté engañando a sí mismo, de que sea de pronto más en ese proceso, de que se esfuerce, de que no tenga tantos argumentos disponibles para lo que se le dice que debe hacer, sino que se apropie de sus deberes con esa responsabilidad y con esa, digamos que con ese gusto a poder cumplir con sus deberes, pensando que esos deberes no son en vano y que la intención que vienen después de esos deberes o que la intención que están ahí escondidas en esos deberes son es para un bien y son para una rehabilitación, son para que en algún momento la persona pueda verse y vea cambios en la vida, vea que han habido cambios en su vida y y que hay unas cosas que nos facilitan a nosotros el poder llevar una rehabilitación. Porque cuando no cumplimos una parte y cumplimos otra, pues para nosotros es fácil decir que no nos están ayudando. Es para mí fácil decir que estoy aguantando hambre cuando no me quiero comer lo que sí me están dando, sino que solamente me quiero comer lo que no hay. Ahí es fácil para mí decir que estoy aguantando hambre. Es fácil decir para mí que no comí, que no, digamos, que no almorcé cuando me sirvieron, pero no me sirvieron, digamos, la carne con el arroz, sino que me sirvieron ensalada, me sirvieron sopa, me sirvieron arroz. Para mí es fácil decir que no almorcé. Para mí es fácil decir que no me están ayudando o que ese lugar no me sirve a mí cuando yo no estoy escuchando a las personas que me están ayudando. Y para mí es fácil decir que un lugar no sirve cuando yo no estoy haciendo todo lo que me dicen en ese lugar. Entonces pasa mucho que hay una inconformidad porque no se está viendo el principio de realidad. Entonces es algo que siempre se le debe estar poniendo mucho cuidado porque necesitamos del principio de realidad para nosotros poder ver cambios en nosotros. Y yo creo que cualquiera de nosotros quisiera ver cambios, pero que a veces nuestra conformidad nos ha enseñado, o sea, la conformidad de nosotros, el conformismo de nosotros a veces nos ha enseñado que no podemos cambiar. Pero entonces, si nos enseña, si dejamos que no nos enseñe el conformismo a nosotros, y no que nos enseñe a nosotros es la abundancia, que nos enseña a nosotros el esfuerzo, que nos enseña a nosotros otras cosas, pues nosotros vamos a pensar que el cambiar simplemente está construido por medio de esfuerzos, por medio de ayuda, por medio de intervenciones, por medio de ajustes, de correcciones y por medio de disciplina y de proceso. Cuando yo tengo claro eso, pues a mí lo que me está enseñando no es el conformismo, sino que lo que a mí me está enseñando
es ver las oportunidades en medio de cualquier situación que se me presente. Entonces, el principio de realidad es a veces diferente a lo que nos han enseñado. Y simplemente yo creo que la realidad es más importante vivir la realidad que una irrealidad, digamos. Entonces, ese es como mi aporte, que me parece muy importante este tema del principio de la realidad en la rehabilitación. Digamos que hay mucha irrealidad, hay muchos pensamientos irreales que nosotros debemos ser conscientes y que yo creo que a todos nos quieren atacar independientemente del tiempo que llevemos. Esos pensamientos irreales quieren venir en cada momento, quieren protestar en cada momento de todo, quieren ser desagradecidos con todo y que debemos nosotros combatirlos con esos valores, con esa responsabilidad, con esa honestidad, con esa sinceridad, con esa falta de victimismo, con esa falta de conformismo y que yo creo que podemos sacar adelante un proceso si tenemos un principio de realidad más fortalecido y más enfocado en nuestro caminar en el proceso de rehabilitación. Diego, levantaste la mano. Sí, señor. Hola, muy buenos días para todas las familias, para todas las fundaciones aquí conectadas. Ojalá podamos desarrollar y podamos y que puedan haber aportes que en realidad puedan desarrollar este tema tan importante, este principio tan importante en el tema de la rehabilitación. Y yo creo que en el tema de en todo lo que tiene que ver con la sociedad, porque este principio a mí, o sea, me ha ayudado mucho en mi proceso, me ha ayudado demasiado, porque yo creo que por medio de este principio nosotros podemos hacer consciente lo inconsciente y podemos estar totalmente alerta y nos lleva a un estado de total alerta cuando de pronto muchas veces nuestra mente nos quiere jugar a nosotros una mala pasada, haciéndonos desvirtuar el principio de realidad y siempre nos juega en contra. ¿Por qué? Porque nuestra mente como tal ya viene habituada por el consumo, por la manipulación, por la mentira, por todo lo que se mueve en la condición como tal, de la adicción. Y esto puede tener muchos ejemplos, puede tener y se mueve de muchas formas y tiene muchas variaciones en los diferentes tipos de adicción. En la ludopatía opera de una manera muy diferente. Con las diferentes drogas, ese principio también opera de maneras diferentes, pero siempre, con puntos muy particulares o muy en común en todos, que es la evasión completa de la realidad. Venimos totalmente con ese principio, viene totalmente desvirtuado cuando nosotros iniciamos el proceso y pues llegamos derrotados, llegamos con el síndrome de abstinencia, llegamos con muchas situaciones, ¿sí? Y este principio llega a nosotros a restablecer en nosotros lo que es real, Muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pasa mucho de que de que la persona va y se consume toda la quincena, hace una serie de embarradas, va y empeña la moto y eso hace y deshace. Y resulta usted que como uno está fuera de la realidad, está fuera uno de ese principio, comienza nuestra mente a hacer una serie de supuestamente, entre comillas, digo, resolver
resolver. Entonces vamos a resolver, y ese resolver muchas veces es qué me puedo robar, o a qué gota a gota le voy a pedir prestado, o voy a ir donde un familiar, y le voy a inventar una mentira, o le voy a decir una mentira para poder supuestamente resolver. Déjeme decirle que a mí me pasó, y yo me hacía unos cuadros mentales y eso se puede decir, no sé si se puede decir acá, unos pajazos mentales, en los cuales ese tipo de soluciones no son la realidad. No son la realidad. Y nos desenfocamos, y por no tener ese principio activado en nosotros, pues nosotros estamos totalmente en ese estado. Nosotros estamos actuando por instinto, como animales, ¿sí? Donde no pensamos, donde no medimos consecuencias, donde no estamos verdaderamente conscientes, es decir, estamos salidos de la realidad, ¿sí? Entonces, y en la sociedad como tal opera en diferentes maneras. Las personas por no tener de pronto, por esa falta de carácter, por no trabajar tanto en lo que es el dominio propio, y en no trabajar mucho en lo que es la resiliencia, en no ser fuertes emocionalmente. La sociedad, más que todo en esta última generación, tiene la tendencia a evadir ese principio, porque muchas veces la realidad es dolorosa. Muchas veces la realidad como tal, con sus complejidades, ese problema tan grave que tiene la sociedad, que tiene la humanidad, como es esa falta de aceptación de las situaciones como vengan, y por no tener ese carácter bien formado y bien forjado, pues evadimos este principio. Algunos lo evaden por medio del internet, otros se van por las redes sociales, otros escogen la ludopatía, otros escogen la droga, otros se enfocan en el cigarrillo. En diversas situaciones las personas evaden esa realidad. Y uno de los fines que tiene la fundación como tal es restablecer este principio, en que nosotros podamos en alguna forma asumir la realidad sobrios, porque en realidad, en sobriedad es que este principio, en sobriedad es que en cierto modo la realidad como tal de la vida tiende a ser un poco complicada, un poco compleja. Y ahí es donde el ser humano que tiene fragilidad, que tiene desórdenes emocionales, que tiene desórdenes en muchas áreas, y que no las trabaja, que no tiene las herramientas, que no tiene esta herramienta tan importante que es ese principio. Es un principio, y el ser humano como tal y las conductas del ser humano se deben de regir por principios. Y este principio, en mi caso y en mi proceso, fue clave para poder tener, primero que todo, la aceptación de que, bueno, hay un problema, y para yo llegar a esa aceptación, para yo llegar a ese punto tan importante que es la aceptación, tuvo que pasar muchas cosas. Tuve que dar vueltas, tuve que tropezarme, tuve que cárcel, tuve que pasar por muchas situaciones. ¿Por qué? Porque el ser humano es terco, porque nosotros tenemos esa tendencia, y en nuestra naturaleza está la terquedad. Y muchas veces eso lo podemos ver mucho en el cuadro de cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, que eran 40 días, y por la terquedad fueron 40 años, por la terquedad del ser humano, y eso está en nuestra condición. Pero yo le doy gracias a Dios de que este principio en mí ha hecho que yo afronte mi realidad, cuál compleja es,
en sobriedad, pero que por medio de un poder superior, por medio de Jesucristo, por medio de la palabra que se me está ministrando en mi vida, ese principio de realidad se ha hecho ligero. Y es que es una promesa, y es una promesa que hizo Jesús. Que esa cruz, que ese yugo que nosotros íbamos a llevar, iba a ser ligero, pero iba a ser ligero por medio de él. Por medio de él iba a ser ligero, por medio de entender sus principios, por medio de entender sus enseñanzas, por medio de entender los estatutos y el mensaje tan poderoso que él dejó. ¿Sí? Asumir nuestra realidad, hay muchos ejemplos de personas en la Biblia que en realidad tuvieron realidades muy complejas, llevaron realidades muy complejas, pero por medio de estar conectados, espiritualmente con Dios, en realidad los procesos y esas realidades tan complejas que ellos vivieron, los llevaron a trascender y los llevaron a ser vencedores, más que vencedores, encabezado por el mismo Jesucristo, que por medio del Padre, por medio de rendir su voluntad, por medio de tener este principio anclado, lograron vencer la ansiedad, lograron vencer los afanes de la vida, lograron vencer. Y es que ustedes y yo tenemos que vencer. Y este vencer se logra con estos principios anclados en nuestros corazones. Con los principios, con las herramientas, tienen que interiorizarse de tal manera de que usted pueda llegar a sostener y que usted pueda llegar a enfrentar una realidad compleja, una realidad y una sociedad que en realidad es una sociedad voraz, que vive en medio de afanes y ansiedad, que vive en medio de diferentes situaciones, y nosotros tenemos que salir a asumir esa realidad. Pero esa realidad se asume en sobriedad. Esa realidad se asume sobrio. Hay un artículo que me gustaría leer, que me gustaría leerles, es como un artículo de Sigmund Freud, y él habla también sobre este principio, y me gustaría que lo tuvieran presente, porque me parece que es bien importante lo que él desarrolla acá. Principio de realidad, ¿qué es? Nos regimos por varios principios, y uno de los más importantes es el de la realidad. Es decir, cuando hay una búsqueda constante de placer, es el que se encarga de decirnos: alto, hasta aquí puedes llegar. ¿Sí? Alto, hasta aquí puedes llegar. En este caso y muchos casos que hay en la fundación, es que muchos de los procesos que hay aquí no hicieron alto con su propia voluntad. Tuvo que llegar un tercero, tuvo que llegar un cuarto a aplicar este principio de una manera brusca o de una manera involuntaria. Mire que este principio está tan desvirtuado en medio de la sociedad y en medio de las personas que están en este momento en consumo, de que ellas quieren cambiar, y muy en el fondo de su corazón, y a mí me pasó, yo quería cambiar, pero no tenía este principio, no tenía el principio del alto, hasta aquí puedes llegar. Yo no tenía ese principio, ¿sí?
y cuesta, y está tan alterado que muchas personas quieren cambiar, pero no tienen el alto. No tienen ese alto. Ese alto es el principio de realidad. ¿Sí? Necesito ayuda. Necesito que intervenga en mi vida. Necesito que me ayuden. ¿Sí? Entonces, vuelvo y repito, nos regulamos por varios principios. Uno de los más importantes es el de la realidad. Es decir, cuando hay una búsqueda constante de placer, es el que se encarga de decirnos alto. Una búsqueda constante de placer. Entonces, Freud sugirió que uno de los hitos que podría terminar con nuestra existencia sería la satisfacción completa de nuestros deseos. O sea, algo que puede terminar con nuestra existencia es que a nosotros se nos satisfagan todos nuestros deseos. ¿Usted imagina? Es complejo. ¿Por qué? Ten en cuenta que estamos hablando de todos los deseos, incluso aquellos que están en los más profundos de nosotros y que se presentan en momentos intensos de dolor y ira. Además, es un principio del yo, que en psicoanálisis es nuestra parte consciente, que interviene en la satisfacción de los impulsos del ello. Es decir, nuestra parte instintiva y en impulsos del super yo, o sea, la interiorización que hacemos de lo moral. O sea, totalmente nos saca a nosotros o sea, salidos de este principio, nosotros estamos totalmente actuando como animales instintivos, o sea, en el ello. Si entendieron bien esta parte. Es decir, nuestra parte instintiva, comenzamos a actuar por instinto. ¿Sí? Y en impulsos del super yo, o sea, de la interiorización que hacemos de lo moral. Nos desvirtuamos y nos salimos totalmente, perdemos el juicio y nos salimos de esa realidad tan importante que en nosotros debe operar. Entonces, ¿qué nos permite el principio de realidad? Favorece que podamos posponer o sustituir nuestros apetitos de acuerdo con las presiones de la realidad para adaptarnos, es decir, ayuda a nuestra supervivencia. Mire este principio cómo opera. Nos ayuda a nosotros a sobrevivir. Porque si nosotros nos vemos desbocados por nuestros deseos y nos vemos desbocados por todo lo que se mueve en nuestros deseos, pues lo más probable es que nosotros andemos muertos y más que muertos en vida. Porque si usted va a la olla, uno lo que ve son puros muertos vivientes, muertos en vida. No están superviviendo, no están sobreviviendo ahí. Entonces, ese es mi aporte. Les deseo que tengan un buen resto de día, muchas bendiciones y ojalá podamos seguir desglosando y podamos seguir recibiendo muy buenos aportes para seguir aprendiendo, y aquí estaremos receptivos para seguir adquiriendo herramientas que nos ayuden a nosotros a tener una muy buena calidad de vida. Que Dios les bendiga. Gracias, Diego. Algo que yo creo que a veces hay que evaluar bastante y que uno a veces no le puede poner el alto a eso. Esa es la concepción de la vida para uno, de cómo uno interpreta las cosas que vive, cómo interpreta lo que está oyendo, cómo interpreta las cosas que lo rodean a uno.
Uno a veces no le dice alto a eso, a los malos pensamientos, a los malos hábitos, y pues no le dice, no le da el permiso a otras cosas que vengan a modificar eso. La fundación se puede decir acepto y modifico, pero de pronto la realidad sigue siendo para la persona que no está haciendo nada en la fundación, que lo que necesita hacer está por fuera, sea lo que sea. Si lo que necesita hacer está por fuera, entonces se hubiera rehabilitado con lo que ya tiene afuera. Ya se hubiera rehabilitado con la mamá, o se hubiera rehabilitado por los hijos, por los vecinos, por la comunidad, por el trabajo, por el estudio. Ya se hubiera rehabilitado con eso si hubiera considerado que eso era lo que necesitaba para su proceso. Entonces, lo que hace falta no es eso, porque ya lo tuvo uno y ya lo desperdició. Y tampoco eso tiene que decir que es que se tiene que quedar toda la vida en la fundación, porque pues, a veces lo ven como eso también. Y simplemente usted sacrificar de su tiempo, sacrificar un tiempo que le pueda a usted, que le pueda a usted ayudar a seguir allá afuera de otra manera, a poder tener otra vez una vida. Lo que decía Diego, uno no tenía una vida, uno tenía era como, mejor dicho, uno no tenía una coherencia en lo que vivía. Lo que uno sostenía y por lo que uno luchaba era algo que le escapaba de las manos. Y, y lo que uno vivía a través de eso era algo irreal. Y como cada vez se ve que es algo más normal el consumo, pues a veces parece que lo irreal se hiciera parte de las personas. Cuando yo veo a otro que pasa por la calle y que consume o que hace algo malo, pues eso para mí se convierte en un ejemplo o a seguir o a no seguir. Y tenemos que tener claro que en el principio de realidad no todo lo que vemos es para seguirlo también. Entonces yo creo que se desprende de muchas cosas y el tema es hablando de la realidad, pues yo creo que no se desprende de la realidad, pero hay una cosa que es la realidad objetiva, o sea, la realidad que es y la realidad subjetiva, que es la realidad que yo creo que es la que existe, que yo creo que es la que está dominando, digamos, mi vida o la que me puede encaminar a mí. Y yo tengo que verme más encaminado hacia los valores, verme más encaminado hacia recibir ayuda, verme más encaminado hacia todas las cosas que me está enseñando a mí la fundación. Estar yo más enseñado a estar, digamos, aplicado a lo que me están dando, estar yo enseñado a que estoy en un aprendizaje constante, estar enseñado a que así sea difícil es algo que yo tengo que pasar y que yo voy a pasar si yo hago las cosas bien. Algo que, algo que yo tengo que vivir y que me lo tengo que hacer como algo necesario para mí y que lo tengo que hacer como algo que así otros no quieran, así otros crean que no necesitan, que yo empiece a tomar eso como algo serio en mi realidad y como algo que no puede escapar de la realidad. Yo no, por más, por más que yo quiera que hoy sea, por más que yo quiera que no se acabe octubre, octubre tiene que acabar. Yo no me puedo quedar en mi pensamiento que llega el 30 de octubre, el 31 y vuelve a ser primero. Entonces hay cosas que tienen que cumplirse y a veces hay cosas que yo no estoy cumpliendo simplemente porque no son como un calendario. Porque pues uno dice, no, pues
pues que obviamente el mes va a pasar, pero yo veré si cumplo con esta parte y en el fondo me quiero rehabilitar. O sea, no quiero cumplir con algo, pero yo sí quiero cumplirle a mi rehabilitación. Y lo que se trata de decir es que si es el principio de realidad, pues tratemos de cumplir con todas las cosas que me quieren llevar a mí a la rehabilitación, como familiares, como residentes, como líderes, como sea, tratar de cumplir con todo lo que más se pueda para yo buscar esa garantía que me quiere dar a mí eso que me están hablando. El pastor Luis levantó la mano. Buenos días Felipe, buenos días a todos, las fundaciones, las familias, muy agradecidos con Dios por esta oportunidad, por estar cada vez conectados y la verdad pues aprendiendo de lo que nos compete. Ahí Diego decía que hay varios principios, pero hay dos que rigen el funcionamiento mental. Y son el principio del placer y el principio de la realidad, o el principio de la realidad y el principio del placer. Estos dos son los que rigen realmente el funcionamiento de nuestra mente. Y por ende, diría yo, y algo que he visto durante años, lo puedo relacionar con el mundo real y el mundo de fantasía. Son estos dos mundos los que rigen cualquier funcionamiento mental en cualquier ser humano, según Freud, ¿no? Que es el que ha estudiado la psicología a fondo y creo que es el creador de la psicología. ¿Cómo trabajar sobre esto? Vamos a hablar un poco de lo que es el mundo. O sea, yo lo relaciono con la adicción. ¿Por qué? Miremoslo más bien por ese punto. Porque también he llegado a través del tiempo a la conclusión de que las recaídas o todo lo que lleva a un proceso de volver a retomar la sustancia de nosotros es porque no sabemos enfrentar el mundo real. O sea, no tenemos claro el principio de la realidad. Y siempre vivimos en esa inmadurez con la cual comenzamos el consumo y ahí nos quedamos estancados. Y no podemos alcanzar a entender ni a comprender cuál es el principio de la realidad y no el principio del mundo de fantasía o el principio del placer. Llamémoslo como lo llaman ellos, el principio del placer. Entonces, cuando vos te enfrentas a la realidad, cuando salís de un proceso y empezás a ver el mundo real, si no estás preparado para enfrentar este mundo real, este principio de la realidad, tu mente empieza a chocar con todo, con todo. Yo siempre he puesto ejemplos, tales como sales y sales motivado, sales, mejor dicho, con un nivel espiritual, digámoslo, básico, sales con unos cuantos pasos de Narcóticos Anónimos, de los 12 aplicaste 3, 4 o 5 pasos y te sentís motivado y te sentís en un positivismo y llegas y empezás a enfrentar un mundo real. El mundo real es algo rarísimo. Usted sale de un proceso, miren y analicen esto siempre. Alguien sale de un proceso y a los 3 meses o 2 meses o tal vez un mes va a visitar la fundación y ya la cara ni siquiera es la misma. Algo ha cambiado en él. Se ha enfrentado al mundo real, de las responsabilidades, de tomar decisiones no equivocadas, de tomar decisiones sabias. Entonces empezás a tener un choque porque la verdad no estuviste preparado. Yo anoche lo decía por ahí en una fundación, 10 meses para mí, pues bueno, es un tiempo prudente, pero para abandonar el uso de la sustancia realmente me parece demasiado corto. Para mí, cada quien maneja su metodología, cada quien maneja sus tiempos, pero también para mí un solo día es suficiente para tomar buenas decisiones. Por eso el ejercicio del solo por hoy. Cuando usted toma decisiones hoy,
sabias y prudentes, usted empieza a crecer como persona. Lo que pasa es que lo que hace que el péndulo se desestabilice y no podamos tener un equilibrio sobre las cosas. La ansiedad y el estrés o la preocupación por lo que puede pasar mañana y ese dolor por lo que nos fumamos o por lo que no pudimos lograr cuando tuvimos las oportunidades. Entonces nos sentamos sobre esas bases y no logramos vivir este hoy. Entonces cuando vos salís del proceso, 3 meses y el hombre no ha podido conseguir trabajo. Sigue viendo ahí la Champions League, y sigue viendo la novela, y sigue viendo hacer los mandados, y va pasando los meses, pero llega un momento que alguien por ayudarte de pronto te dice, mijo, ¿usted le gusta ver la Champions League? Es hora de pagar el recibo de Claro, o de Movistar, o de DirecTV. ¿Cómo vamos a hacer con eso? Si usted no entiende el principio de la realidad, sino que está montado todavía en el principio del placer, usted va a chocar con esto y lo más probable es que vuelva a consumir. La recaída nace en estos principios que debemos de tener claros siempre, de que vamos a salir a un mundo real, porque estuvimos tantos años inducidos en el mundo de fantasía que no entendemos la realidad. ¿Y qué nos hace escapar del mundo real? La adicción nuevamente, el tomar licor, el consumir droga, o en otros casos, por eso dicen al principio del placer, lo relacionan mucho con el sexo. Sabiendo que tiene un mundo de realidad, se gasta la plata del mercado con licor y mujeres, y cuando llega a encontrar la realidad, pues choca con todo y se pone hasta agresivo cuando lo enfrentan. O sea, siempre que nos enfrentan con la realidad, vamos a chocar. Por eso debemos de salir preparados con el mundo real, porque el mundo de fantasía en el cual duramos tantos años, ese que usted se levantaba a las 2, 3 de la tarde y tal vez decía, yo no vuelvo a hacerlo, yo no voy a consumir eso hoy. Y lo primero que hacía a las 6, 5 de la tarde es empezar a cambiar sus patrones de pensamiento, porque hay un mundo real. Te puedes comenzar a mirar el mundo real o el principio de la realidad en tu mente y vos decís, uy, tengo hambre. Por ahí te llaman y te dicen, vea, sus hijas necesitan que usted se ponga a trabajar y son las 4 o 5 de la tarde y usted quiere escapar. Entonces, ¿qué va a buscar? Nuevamente el consumo. Y por eso ahí es donde nos hacemos adictos y quedamos incrustados en el principio del placer. Darle rienda suelta a nuestro mundo que no es real, Es real, pues, como decía Diego, se consume y se hace algo real, pero es el que nos ayuda a escapar de otros principios. Por ahí alguien decía, la libertad no consiste en hacer lo que se quiere. La libertad consiste en hacer lo que se debe hacer. Esa es la verdadera libertad, en hacer lo que nos toca hacer. Ahí es donde obtenemos la verdadera libertad. Pero ese principio de realidad tenemos que trabajarlo fuertemente y estás aquí. Estás aquí. Usted está realmente preparado. Ahí es donde usted tiene que autoevaluar y escribir, así sea en un diario, en una hoja, si está verdaderamente preparado. Mire sus pros y sus contras, porque es que una experiencia espiritual o una motivación momentánea la podemos tener todos en algún momento y es necesaria para nosotros. Pero hay algo que se llama realidad. Y pregunto yo, ¿estamos realmente dispuestos a enfrentar esta realidad? ¿Estamos preparados para enfrentar esa realidad? ¿Cuál era nuestro placer? 2 luquitas. Yo me consigo 2 luquitas y por allá inicio. Regálame 2 luquitas. Regálame 5,000 pesitos ya con esto. O tal vez tenías trabajo y esperabas que llegara la quincena y sabías que tenías unas realidades y unas responsabilidades y querías escapar de eso. Y le dejaste toda la carga a tu compañera o tal vez a tus padres y te montaste en el mundo del placer, en el mundo de la fantasía. Y como ellos te patrocinaban eso a través de la codependencia, pues entonces vos seguías tu mundo de placer. Y cada que despertabas, chocabas con todo. No me molesten, y tu mujer te decía, hey, mío,
hay que pagar el arriendo, ¿qué vamos a hacer? Tu mente choca con eso, choca con eso. Por eso es que muchas veces los procesos se hacen tan difíciles, porque seguimos montados en el principio del placer y seguimos montados en el mundo de fantasía. El mundo de fantasía, en el mundo de fantasía y en el principio del placer, usted pone las condiciones. Usted decide cuándo parar. Usted decide cuánto se gasta. Y usted pone las reglas. En el principio de la realidad no. Existen unas leyes que hay que cumplir. Existe un recibo de la EXA que hay que pagar. Existen unos tarros de leche que hay que comprar. Existen unos pañales. Existe un mercado que hay que ir a hacer. Entonces, ¿sí ven? Se divide todo esto y cuando vos sentís esa presión social, por eso es que nos dicen antisociales. Y un antisocial no lo relacionemos con un ampón, relacionémoslo con alguien que no quiere vivir en sociedad. ¿Por qué los supermercados y las grandes almacenes de cadena a las quincenas de llena? Todo el mundo sabe eso y todo el mundo se acerca ese día. Es un principio, es un principio. Nosotros no, nosotros en el mundo de bandera, es más, llegamos a tal punto en el principio del placer de poner tantas reglas que decidamos hasta cuándo comer y cuándo no comer. Una indisciplina total. Por eso cuando llegamos al proceso y nos dicen los 3 golpes, tienda la cama, lave la toalla, lave los calzoncillos, comienza un choque, pero a la vez comienza una transformación. Y eso no es que no, este man me la tiene montada, el aseo del baño, el aseo. Recuerdo cuando llegué yo al proceso, llegué y al otro día me montaron los orinales. ¿Ustedes creen que yo había lavado un orinal en mi vida? Y por eso me iba a ir ya un día y me iba a ir por eso. Yo iba a abandonar y en mi mente fui grosero y vulgar con aquel líder que me colocó los orinales. No sé, yo, lo primero que piensa usted, como usted no está en el principio de la realidad, sino en el mundo de fantasía o en el principio del placer, lo primero que pensé, oye, no llevaba 24 horas en la fundación y pensé que ya el líder me la tenía montada. Pero apareció alguien, porque yo me iba a ir, y apareció alguien y me dijo, eso de lava así, mijo, esto no le tumba la mano a nadie. Y metió el jabón fa con trapo en el orinal, yo pensé que era con cepillo. O sea, tanto había yo, y había estado en el ejército. Tanto había sido, había perdido yo había desenfocado la realidad de mi vida, que hasta esto me iba a quedar grande. Y verdad, el otro día, como era por semana, al otro día me levanté y lo hice tal como. Entonces comienza el despertar ese y tiene que empezar a desenfocarse ese mundo de fantasía o ese principio de placer. Pero ¿cómo hacemos para trabajar sobre esto? Dice aquí que hay que ejercer el discernimiento, hay que hacer el ejercicio de aprender a discernir para poder aplicar el principio. Para poder, perdón, denme un segundo, porfa, yo contesto aquí una llamada. Bueno, pues mientras llega el pastor Luis, pues esos límites que a veces uno se coloca y que se vuelve algo irreal, la misma responsabilidad de uno. O sea que uno ya le quiere transferir hasta la responsabilidad a otro en ese pensamiento irreal, la misma responsabilidad de uno. Pastor ya está. Uno le quiere transferir la responsabilidad
al otro, pero uno quiere obtener el beneficio que se tiene por cumplir esa responsabilidad que uno no ha cumplido y que uno le quiere dar al otro. Y eso a veces nos dificulta el poder verle lo real al proceso, porque tenemos, digamos, como unos trastornos que no son ni trastornos alimenticios, ni trastornos de muchas otras cosas, sino que son de cómo nosotros entendemos la realidad. Sí, señor, pastor. Qué pena con ustedes. Ejercer el principio, o sea, ejercer el discernimiento en nosotros. Perdón, Felipe, quería aquí terminar ya con esta última parte. Para poder aplicar el principio de realidad, necesitamos afinar y refinar nuestras habilidades de discernimiento. El discernimiento es una facultad humana que permite diferenciar unas cosas de otras. Son ellas materiales o espirituales. El instrumento que se emplea para ello es la razón, y el resultado de emplear el discernimiento es la toma de decisiones que conduce a ellas sean más sabias, que ellas sean más sabias y prudentes. Ahí es donde usted empieza a aplicar verdaderamente el principio de la realidad. Cuando usted aplica el discernimiento a su vida como tal, tiene que aprender. Hay cosas materiales, hay cosas espirituales, hay sentimientos. ¿Realmente me benefician? Discernir entre el bien y el mal supone tener una escala de valores establecida por la religión, por la conciencia o por el derecho en general. Los valores individuales y sociales son más importantes, son los mismos en todos los ámbitos, del respeto a la vida, a la libertad, a la dignidad, al patrimonio ajeno. Lo malo es aquello que atenta contra esos valores. Entonces, hay gente que a través de la historia, o sea, dicen los judíos en algunos escritos que hasta Hitler pensó que estaba haciendo el bien, pero estaba afectando a mucha gente. Entonces, cuando vos te volvés a aprender a discernir y aplicas todos estos valores que a través de estos meses y ya años de la escuela de sabios aplicamos, la empatía, ¿sí? Todas estas cosas, te pones en el zapato de tus padres, te pones en los zapatos de tus hijos, te pones en los zapatos de tu esposa, que es uno de los valores que mencionan aquí como ser social. Empezás a tener discernimiento de que estás haciendo un mal y que estás ejecutando el mal contra otras personas. Entonces entras en un mundo real porque decís, no puedo hacer esto. Al menos en tu entorno, porque cuando miras para arriba, pues ya hablamos de sabiduría y dicen que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y vos tenés ese temor hacia Dios, pues dicen, no, esto a Dios le desagrada. Y empezás a tener un oído receptivo, una vista más atenta. Cuando oles el peligro, tus sentidos espirituales a través del discernimiento vos todo lo ejecutás y decís, no, es que no es así. Siento que estoy haciendo el daño. ¿Sí? A la hora de tomar decisiones serán, por lo tanto, la suma de nuestros valores o patrones de conducta. A la hora de tomar decisiones van a ser patrones de valores o de conducta. El conocimiento acumulado más nuestras experiencias personales y sociales, las que nos permiten discernir qué es bueno y qué es malo. Utilizar el sentido común para sospechar consecuencias y posibilidades y aplicar el principio de la realidad para nuevamente discernir lo que es posible de aquello que pertenece al ámbito de las ideas o de la imaginación y actuar en consecuencia. Aquí hay otra ayuda que dan, es imaginación versus realidad. Una cosa es la imaginación, que todos la debemos de tener. Yo siempre he dicho, imagínese ya usted restaurado, pero realmente restaurado, realmente rehabilitado, realmente regenerado. Imagínese. Pero para llegar a esa imaginación, tenés que aplicar la realidad actual. Y estoy trabajando sobre mi ser, porque a todos en una fundación les queda fácil montar un frontera, pero realmente estás viviendo.
O como decíamos por ahí ayer, cuando Jesús confronta a los fariseos, dice, se sientan en la cátedra de Moisés y atan cargas difíciles de llevar que aún ni ellos mismos pueden hacerla, ni pueden ejecutarla. Porque es que es muy fácil yo pararme frente a un grupo y decirles, no existe refugio alguno donde pueda esconderme de mí mismo, pero decírselo a los demás es fácil, pero aplicarlo a mi vida, a mi ser como tal, no existe refugio alguno donde podamos escondernos de nosotros mismos. No existe, no existe. Si ahí dice no existe, porque no existe. Nosotros mismos es ese gran monstruo que está ahí adentro y que quiere ejecutar y que quiere imaginarse cosas y que ¿cuántos no lo han hecho? ¿Cuántos de aquí, los que estamos aquí sentados, no lo han intentado? Y es por eso, porque no tienen el principio de la realidad aplicado a su vida. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta las limitaciones de la imaginación, porque como toda imagen se queda corta y en general, si bien es indispensable, solo resulta insuficiente para poder avanzar en la dirección deseada. Cuando las personas se dejan guiar por las imágenes de la realidad que construyen en su mente, corren el peligro de que éstas terminen reemplazando la realidad, en lo que no solo cuentan las imágenes, sino también los conceptos. Es necesario poder discernir si lo que estamos aceptando o lo que estamos rechazando, en definitiva, deseando y abrazando, es producto de nuestra imaginación o es producto de la realidad. Todos nosotros aprendemos componiendo y dividiendo, relacionando y diferenciando. En este ejercicio de aprender a diferenciar, debemos estar atentos para no matar la imaginación de raíz, porque al hacerlo podríamos caer en el error de omitir una parte importante de la realidad. Ojo con la verdadera imaginación. ¿Qué quiere decir él aquí? Que todas las buenas intenciones con las cuales nosotros de pronto abandonemos un proceso, pongamos ese ejemplo, todas las buenas intenciones con las cuales abandonemos un proceso, digámoslo, pueden ir encaminadas hacia un bienestar propio, pero no hacen parte de una realidad. Porque si vos decís, no, yo me voy a poner a trabajar y yo me congrego, eso yo lo llevo escuchando hace 27 años y medio. Yo me congrego, yo busco un trabajo y ya voy a buscar mi compañera. Todo eso es una buena intención. Hace parte de tu imaginación, pero de pronto puede ser una imaginación mal enfocada y salida de la realidad, o sea, no es real. Porque si vos no pudiste terminar un proceso, no pudiste culminar algo en tu vida nunca, ni siquiera fuiste, digamos, en muchos casos no pudimos ni graduarnos de bachiller, nunca hemos podido terminar nada, y esta frase también la he escuchado muchas veces: yo quiero terminar esto porque yo nunca he terminado nada en mi vida. Pero a mitad del camino desiste. O tal vez los hagan en contra, pero no están viviendo un verdadero principio de la realidad en ustedes. Entonces abandonamos, o tal vez nos hacemos expectativas irreales solamente por un funcionamiento o un principio del placer mal enfocado. Y quiero no, porque es que cuando usted se siente en un grupo de ayuda, o en una metodología, o en una fundación, se siente incómodo sabiendo que le están haciendo un bien, pues usted va a ir incómodo los meses que esté ahí y sale y no puede enfrentar el principio de la realidad. Entonces te vas a estrellar constantemente. Entonces te volvés carne de ministerio, como dicen algunos, te volvés carne de ministerio y no puedes avanzar en la vida porque no entendés cuál es la realidad en sí. El mundo de las responsabilidades, el mundo de enfrentar aquellas cosas que hay que enfrentar como ser. Usted puede pensar dentro de su mente, no, si yo consigo un dinerito ya me cuadra todo. No es real. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que a aquellos que ganan la lotería les vuelve un problema? Sí. Todo depende de cómo estés preparado. Para terminar, pongo este ejemplo.
y es de la lotería. Alguien se ganó la lotería y esto es real, es una entrevista real que le hicieron a 2 personas que habían ganado la lotería. Y le preguntaron a uno que se había ganado, creo que, no sé si fueron 300 o 400 millones de dólares en un loto en Estados Unidos. Y dijo, haberme ganado la lotería fue lo peor que pudo haberle pasado a mi vida. Se me vinieron una cantidad de cosas, de consecuencias. Todo el mundo se desbordó contra mí. Yo ya no, que, mejor dicho, le cambió la vida totalmente. Y le preguntaron al otro que también había ganado la lotería, a la otra persona. Creo que era una mujer. Y dijo, haberme ganado la lotería fue lo mejor que pudo haber pasado conmigo. Hoy Dios te pone ahí. A ver, estamos en la salvación del Señor y cuando hablamos de salvación encierra todo el mundo espiritual. Y para mí, Luis Buitrago, lo mejor que pude haber yo hecho en mi vida es haberme estado 5 años en una fundación, en un proceso. Fue lo mejor que pudo haber pasado conmigo, porque hoy puedo enfrentar un hogar, hoy puedo enfrentar una realidad, hoy puedo enfrentar unos proyectos comerciales, hoy puedo enfrentar, a pesar de lo que fui y en lo que anduve, hoy puedo darle la cara a otras personas que ni siquiera consumieron droga, pero me respetan. Entonces, para mí, fue lo mejor. Otros dicen, fue lo peor haber estado en una fundación. Y si llegan a otra fundación, no es que esa fundación de allá y es que esa de allá, no entiendes el principio de la realidad. No entiendes el principio de la realidad. Que la comida, que el trato, que el pastor, que el líder, se iba un líder, se iba el otro, se iba el otro, se iba el otro, y yo continuaba ahí. Es lo mejor. Es lo mejor. Es la mejor decisión. Pero si usted la toma con realidad. Pero si usted quiere placer, pues usted le está dando contentillo a su familia, a su tal vez proyecto o a la moto que dejaste guardada o esto o aquello. El corazón es engañoso, como dice Jeremías. Engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Solo Dios que pesa ese corazón. Dios les bendiga. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, familia. Gracias, pastor. El apóstol está conectado, pastor. Bueno, mientras se va conectando el apóstol. No, pues Felipe, sí me acabo de conectar y la verdad, este tema, no decirlo por decirlo, que es muy enriquecedor, sino que yo creo que voy a hacer un aporte muy, y ya el día lunes ya estoy desde el inicio de la escuela para poder participar, obviamente recibir y también participar. Pero este tema nos tiene que aterrizar, este tema nos tiene que aterrizar demasiado, porque a veces lo que ven mis ojos, a veces lo que expresa la boca, muchas veces no es la realidad. Muchas veces lo que percibo también, un problema psicológico desde la percepción, no es mi realidad. Entonces, nosotros en los procesos de rehabilitación a veces decimos, expresamos, sentimos, hablamos situaciones que no son nuestra realidad. Mi realidad a veces no es la realidad de otro. Pero yo creo que con este tema y la próxima semana vamos a ser bien aterrizados para que nosotros entendamos cuál es la realidad frente al proceso de restauración. ¿Cuál es la realidad? Y hay muchos, que así como la droga nos ponía a vivir un mundo irreal y antes de la droga, por eso llegamos allí a ella, vivíamos un mundo irreal. Vivíamos un mundo de fantasías, como dice la canción. Vivíamos un mundo de ilusiones frente al proceso. Qué bueno que este tema nos confronte, qué bueno que este tema nos ponga los pies sobre la tierra.
y yo creo que vamos a tener tela para cortar. Yo sé que el tiempo ahorita no nos lo da. Yo me voy a programar con la ayuda de Dios para estar ya próxima el lunes y de seguir la semana dándole porque es fundamental. Esto es uno de los pilares de la recuperación. Esto es fundamental para uno poder sostenerse. Esto es fundamental para uno poder hacer las cosas bien. Y esto es fundamental para poder uno enfrentarse. Ya, entonces me llama mucho la atención. Es uno de los temas sugeridos. También vamos a abrir el chat para que sigan sugiriendo temas la semana siguiente. Y yo ya dispongo mi espíritu, mi alma y mi cuerpo a recibir. Y que Dios, y que la terapia, y que las experiencias, y que los experimentados me aterricen lo que me tengan que aterrizar. O sea, yo soy una esponja para ser aterrizado. Yo creo que Dios, las circunstancias, el proceso, la fundación, el rol que desempeñemos, todos tenemos que vivir el principio y todos tenemos que ser confrontados con nuestra realidad. ¿Cuál es su realidad? ¿Cuál es mi realidad? ¿Cómo nos confrontamos? Estamos estrellados, estamos estresados, estamos ansiosos, estamos deprimidos con lo que tenemos que asumir o realmente estamos dando, está el compromiso frente a lo que tenemos que dar. Entonces, agradecido con el tema, agradecido con lo que exponen y como les dije, estoy dispuesto a recibir, a sentarme y a recibir, aun como lo hacemos físicamente, aun como lo hacemos físicamente receptivos, así sea con las manos recibiendo en forma de recibir, porque de verdad que es una necesidad. Nuestra realidad tiene que ser aterrizada. Oiga, y yo veo que, uy, estamos muy descontextualizados. O sea, estamos demasiado desenfocados de la realidad del proceso, la verdad. Y se expresan, se piensan, se dicen una cantidad de cosas que yo a veces digo, uy, Dios mío bendito. Así y así queremos hablar de cambio y así queremos sostenernos. Yo no quiero eso, yo prefiero que me hagan la ingeniería, prefiero que me hagan la confrontación y que me hagan la cirugía que sea necesaria. Cuando digo cirugía de mi mente, de mis emociones, de mis pensamientos, de mis mecanismos de defensa. Tampoco te hago un acercamiento, luego lo voy alejando. Ahí hay dos. Y ahí hay dos. Entonces, No te preocupes que yo soy expertísima. Me la paso con, estoy dispuesto para el día lunes y para dar el aporte que necesitemos y para recibir. Entonces, no siendo más, Felipe, un abrazo para todos, un abrazo, los micrófonos, por favor, un abrazo muy especial para todos. Dios los bendiga y yo creo que nos encontramos el día lunes. Dios lo bendiga, Matías. Hasta luego. Amén. Muchas gracias. Buen día.